Semanas en que la tensión solo aumenta a nivel continental, Paola Berlín. Noticias que además todos los días entregan alguna actualización. La tensión entre el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, después de que Trump decidiera movilizar barcos de guerra, un submarino nuclear y un lanzamisiles, hacia las costas del Caribe para combatir el narcotráfico, lo que él ha calificado como el cartel de los soles, que apunta que su líder es justamente Nicolás Maduro. Por su parte, el régimen venezolano defendiendo que esto es una intervención de una potencia dentro del continente y asegurando que van a tomar las medidas para resistir en caso de que Estados Unidos decida realizar una invasión. Y entre medio, nosotros. Bueno, por suerte no dan entre medio. No dan entre medio, pero todo Sudamérica, la verdad es que está un poquito demasiado cerca de esto como para eventualmente ignorarlo, ¿no? Queremos hablar de esto con John Griffiths, experto en relaciones internacionales, jefe de estudios de Athena Lab y ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile. John, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, John, buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías y Paola, un agrado estar con ustedes. Igualmente. John, ¿hace cuánto tiempo no teníamos este nivel de tensión geopolítica, pero que viniera de tan afuera, no en el continente? Porque, a ver, tenemos un historial de tensión entre vecinos. Perú, Ecuador, Venezuela, Guayana, Venezuela, Colombia, pero ya con Estados Unidos. Pero tener a Estados Unidos como en el patio de palabras mayores, de la casa es otra cosa, como que cuesta encontrar en el siglo XXI por lo menos una instancia de este tipo. Sí. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de fenómenos o amenazas a los cuales estamos acostumbrados a enfrentar. Es cierto, la región Latinoamérica es la región más pacífica del mundo en términos de ausencia de conflictos o guerras tradicionales, pero no hay ninguna duda que es la región más violenta del planeta respecto al número de asesinatos o de la acción de las organizaciones criminales que fundamentalmente se dedican al crimen organizado y a la droga. Y desde allí la región no exhibe buenos números, digamos. En la región se produce el 85% de los secuestros a nivel mundial. La cocaína en los últimos 3 años se ha disparado en la producción desde 1.400 toneladas, hoy día más de 3.000 toneladas de droga. Y evidentemente que el problema entonces de la región no son los problemas tradicionales de conflicto, sino que hoy día son las amenazas de naturaleza transnacional. Y en ese contexto entonces se explica un poco el accionar o la conducta de Estados Unidos en la región y en particular el bloqueo naval en Venezuela. John, ahora, entendiendo que esto podría eventualmente llegar a escalar, ¿es quizá el momento en donde la figura de Nicolás Maduro, entendiendo que la oposición interna nunca ha sido suficiente para hacerla tambalear, quizás se podría haber visto más amenazada, entendiendo que una cosa es enfrentar resistencia y condena a la transgresión democrática que significa su estadía en el poder, claro. Otra cosa muy distinta es enfrentar el poderío militar de Estados Unidos? Bueno, sin duda, aquí hay varias cosas que hay que observar detenidamente. Primero, está el hecho de haber declarado al cartel de los soles como una organización más allá de dedicarse al narcotráfico, una organización terrorista de acuerdo a la disposición legal en Estados Unidos. Segundo, haber declarado a Maduro como jefe de esta organización de narcotráfico, el cartel de los soles. Uh-huh. Tercero, haber hecho un despliegue militar a las costas, un bloqueo militar. Entonces, uno va sumando y se da cuenta que aquí se está desarrollando una estrategia que debe tener determinados objetivos políticos a lograr por parte de la administración Trump. De eso no hay ninguna duda. Ahora, este despliegue militar, si uno lo observa en detalle, los 8 buques de guerra, el submarino nuclear, los 4.500 hombres desplegados, los cuales 2.200 son Marines, bueno, no da un poco como para una invasión, un tierra, desembarco tradicional, claro. Pero anfibia. sí hoy día si uno observa con detención, es una fuerza militar que está allí, que puede desarrollar operaciones selectivas y operaciones quirúrgicas en contra de liderazgo, personas o instalaciones. Pero también no hay que olvidarse que los instrumentos de poder que tiene un Estado en una crisis para poder influir políticamente no solo son militares. No nos olvidemos que la diplomacia norteamericana debe estar a fondo jugando en este minuto. La diplomacia, el tema económico, más sanciones, el bloqueo militar. O sea, ¿qué quiero decir? La parte informática, tecnológica, es un conjunto de instrumentos que se usan para poder conseguir el objetivo político que existe detrás. De eso, lo más visible hoy día
es el despliegue militar, pero no es lo único que está ocurriendo. John, sobre el despliegue militar, más allá de que entiendo, no es de una dimensión tal que uno pueda pensar en un desembarco, así una operación anfibia, ¿no es cierto? Probablemente no es eso lo que está en la mente, tú hablabas más bien de presencia y eventualmente quizás intentar algo más quirúrgico. Pero este bloqueo militar, estoy pensando sobre todo en lo que está pasando en el mar. ¿Qué alcance tiene? Solo por ignorancia, porque si un barco venezolano, que salen, porque Venezuela está sacando petróleo permanentemente, bueno, sale de su agua territorial, pero las aguas internacionales me imagino que sí pueden seguir dando vuelta, o sea, pasando, porque eso es libre paso, entiendo que el derecho del mar consagra eso para todo el mundo. O, claro, dado que Estados Unidos lo considera un narcoestado y que por lo tanto podrían presuponer o aducir que dentro de ese barco eventualmente el cargamento es droga, más allá de que pueda perfectamente ser petróleo, ¿podrían hacer una acción en contra de un barco venezolano? Bueno, lo primero, la flota que está manifestando bloqueo está en aguas internacionales para todos los efectos legales, sí. No está en el mar territorial venezolano. Pero entiendo que Trinidad y Tobago les ofreció su mar territorial también. Sí, así es. Segundo, cuando hay un bloqueo militar de este tipo, lo que hay allí es una acción de fuerzas. Entonces se interrumpen, por así decirlo, los legítimos derechos que existen cuando yo tengo una paz. Aquí no nos olvidemos que estamos en el desarrollo de una crisis. Y en ese desarrollo de la crisis los bloqueos tienden a tener determinados objetivos, como el que no salgan y entren buques de guerra o comerciales. Pero, John, por la vía del hecho, no es por la vía del derecho. No, por la vía del hecho. O sea, aquí ya estamos hablando derechamente. O sea, desde el minuto que hay un bloqueo, dejamos un poquito de lado la vía del derecho. Digamos, sí, no, pero mi pregunta ¿es posible pensar que... Porque, a ver, Venezuela, yo la verdad es que no tengo idea cómo funcionan las exportaciones, pero me imagino que Venezuela deben salir embarcaciones de Venezuela hacia aguas internacionales bastante a menudo, ¿no? No sé con qué periodicidad, pero me imagino que todas las semanas debe ocurrir eso. La pregunta es si es que tiene si podríamos esperar que si es que llegara un barco a salir, lo quisieran detener por la fuerza, o más bien están jugando a que se inhiban de salir por temor a lo que pueda pasar. Sin duda, cuando tú instalas un bloqueo, lo que tú haces es presionar al bloqueado en este caso. Claro. Y evidentemente hay allí un impacto económico y hay un impacto sobre la población. Claramente. Porque los recursos que salen y que entran en un estado, sobre todo como Venezuela, como eventualmente podría ser Chile, son relevantes e importantes por esa vía. Entonces, eso es parte de la presión, precisamente. O sea, el bloqueo tiene esa connotación. Ahora, acordémonos que este tema de los bloqueos no es nuevo. Incluso hoy día se expresa que una de las posibilidades que tiene China con Taiwán para resolver el tema es un gran bloqueo, ¿te das cuenta? Y en ese bloqueo se toma posición de una u otra forma de la situación, se controla todo y no se deja pasar nada, porque es parte de el apremio que un actor quiere imponerle al otro en términos también económicos. Claro. Ahora estamos conversando con John Griffiths, jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile. John, ¿con cuánta cautela se puede, cuánto espacio hay para moverse con cautela para Chile en esta situación? Entendiendo que, a ver, la posición del país frente a Venezuela ha sido súper clara, pero también la posición del país frente a los movimientos que pueda tener Estados Unidos en la región. ¿Es posible encontrar cierta neutralidad en esto o va a llegar el momento en que vamos a tener que tomar posición? No, yo diría en términos generales, bueno, la política exterior de Chile tiene que, seguramente está pensando qué posición tomar, pero aquí, solo como para tenerlo en consideración, Ecuador ha declarado el mismo cartel de los soles una organización terrorista internacional. Sí. Lo ha hecho Paraguay, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Francia. ¿Qué es lo aconsejable para Chile? Bueno, yo creo que Chile debe observar este conflicto con atención. A veces no es necesario tomar una posición en un sentido u otro, pero lo que sí yo diría de solucionarse este tema o en términos de la caída de Maduro y el término del régimen en Venezuela, es indudable que esto tiene un impacto positivo no solo para la región, sino que en particular para Chile. Por mencionar tres impactos que sería interesante de analizar. El impacto del fenómeno migratorio. Hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela hoy día. 8 millones. Sí. Es el segundo número de refugiados más importante a nivel mundial.
Impacto en las organizaciones criminales, que ya van a pensar un poquito mejor, porque ya no solo son las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, sino que además han sido declaradas organizaciones terroristas internacionalmente. Tercero, es evidente que eso va a tener un impacto en toda la región y en particular para Chile. Y también, de una u otra forma, el impacto que una eventual caída del régimen venezolano tendría, a lo menos en Cuba, ¿cierto? Entonces, eso hace que se configure un cambio relevante en la región en términos de las principales amenazas que azotan a la mayoría de los países, como son el narcotráfico y el crimen organizado. John Griffiths, experto internacional, jefe de estudios de Athena Lab y ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde. Pues que tenga una buena tarde y buen fin de semana. Igualmente para ti, fue un agrado. Muy buena la pregunta, gracias. Gracias, chao. Atento a seguir hablando porque además este tema va a seguir. Seguramente. Ahora yo me preguntaba, Matías, solo en modo cierre. En modo cierre no, me preguntaba... claro, Chile no ha tomado postura, pero el silencio también podría ser interpretado, ¿no? Como que el que calla otorga. Pero por otro lado, ¿qué tenemos que perder si es que, decimos que es un narcoestado o declaramos? Porque ya con Venezuela, si en algún momento se pensó que mantener alguna línea abierta nos permitía reconducir inmigrantes o qué sé yo, parece que ese tren ya se fue, digamos. Pero no sé. Si el tema es que yo creo que lo que está en la cabeza en este minuto del presidente y de la Cancillería es que sí declarar a Venezuela un narcoestado o el líder del cartel de los soles, como se está hablando, que además hay mucho análisis de qué significa el cartel de los soles al fin y al cabo, sería avalar intervención de Estados Unidos en Sudamérica, que ideológicamente es muy complejo para este Y no gobierno. solo eso, sino que además sería de frentón de que darle, comillas, la guerra a uno de los temas que ha fracturado la alianza de gobierno cuando estamos a pocas semanas de las elecciones, además, ¿no? No solo presidenciales, sino que parlamentarias, que yo creo que es lo más complicado incluso en estos momentos. Son las 6 de la tarde con 30 minutos.